Bueno, y vamos a iniciar con la información. Hoy será el primer día oficialmente en funciones del nuevo vicepresidente del país, el ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Alejandro Maldonado Aguirre, que llega en sustitución de Roxana Valdetti, que renunció tras el escándalo de corrupción de su secretario privado y prófugo de la justicia, Juan Carlos Monzón, y los señalamientos en su contra. Alejandro Maldonado Aguirre, en su primer designación oficial, escogió a Fernando Leal Esteves como el nuevo secretario privado de la vicepresidencia, y así lo hizo saber en el momento de su juramentación y presentación oficial realizada por el presidente Otto Pérez. La presentación del ahora vicepresidente la hizo con el respaldo de todo el gabinete de gobierno. El Salón de los Espejos de la Casa Presidencial fue el escenario de la presentación del vicepresidente Alejandro Maldonado. El puesto quedó vacante por la renuncia de Roxana Valdetti tras la presión popular y los señalamientos de corrupción por el destape del caso SAT. Para el presidente Otto Pérez no fue su primera opción. El ministro de Trabajo, Carlos Contreras, y el diputado Oliverio García fueron reemplazados tras las críticas que generó por sus nombramientos. La población y las bancadas no aceptaban, por lo que generaría si alguno de ellos fuera electo. Nosotros aceptamos recomendaciones, pero no hemos aceptado presiones. No hay presión del sector privado, no hay presión de la Embajada de Estados Unidos. El proceso se dio de una forma, yo diría, lo más abierto posible. También se sostuvo por la cantidad de votos que logró en el Congreso. Tuvo 115 votos. Y eso lo que nos muestra es que es un amplio consenso el que se logró dentro de los representantes de los guatemaltecos en el Congreso de la República para hacer, no solo cumplir con la Constitución, sino para darle un sustento muy fuerte. Resaltó que es difícil congeniar en ideas entre sectores y reconoció que el país está en un momento complejo. En tanto, el nuevo vicepresidente pidió respeto para todos los sectores. Que ha aceptado el nombramiento de secretario de la vicepresidencia, don Fernando Leal Esteves. Es un hombre honorable, conozco yo desde hace mucho tiempo. En el rostro de los miembros del gabinete se observaron diferentes reacciones ante las palabras de Maldonado, alguien nuevo en este grupo. Alejandro Maldonado Aguirre estará en el cargo de vicepresidente al menos 8 meses, que es cuando se cumple el mandato legal de la administración patriota. Él llega a la silla vicepresidencial siendo el último escogido para integrar la terna de candidatos que tuvo que ser modificada en 3 ocasiones. Lo que se esperaba como una votación cerrada y a favor de Adela de Torreviarte se inclinó rápidamente por el ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Vamos a revivir ahora cómo se realizaba la designación en el Congreso de la República, en donde minutos después fue juramentado. 115 votos a favor, 29 en contra y 14 ausentes. Fue electo Alejandro Maldonado Aguirre como nuevo vicepresidente del país, en sustitución de Roxana Valdetti, quien renunció al cargo el 8 de mayo, luego de la presión social, cuando se descubrió un escándalo de corrupción en las aduanas y la cual lideraba su secretario privado. El ciudadano electo vicepresidente de la República para finalizar el presente periodo es el licenciado Alejandro Baltasar Maldonado Aguirre. Maldonado recibió el apoyo de las bancadas mayoritarias del Partido Patriota y Líder. A ellos se unieron CREO y PRI. Todos coincidían en la importancia de nombrar a alguien en el puesto para mantener la institucionalidad del país. Porque 115 votos y la gran mayoría de bancadas de partidos políticos representados en el Congreso han dado su voto a favor de elegirle, pero principalmente de darle gobernabilidad y una salida a la crisis institucional en la cual el país se encuentra. Mi mejor deseo para el presidente de la República, mi mejor deseo para el vicepresidente de la República, porque el éxito y el cambio de rumbo que pueda hacer el gobierno en estos 8 meses fortalece el Estado de Derecho, la democracia y principalmente podría coadyuvar a mejorar el nivel de vida de los guatemaltecos y de las guatemaltecas. Por lo tanto, reitero, la bancada del PRI ha votado a favor porque se ha incluido a una persona externa al partido de gobierno y externa al gobierno de la República. Le exijo al ya ahora vicepresidente que trabaje en la transparencia, que trabaje en que el gasto público esté realmente bien, pero bien cuidado, que optimice cada centavo que se vaya a pagar en cualquier proyecto que el Estado deba emprender. Compañeros diputados, también es importante decir, y valoro muchísimo la hombría
del diputado también Oliverio García, de haberse hecho a un lado para también generar más aún la democracia en el país. Los desacuerdos de otros diputados fueron evidentes, pues estaban inconformes con la terna enviada por el presidente. Ellos insistían en que los candidatos debían ser personas externas del Partido Patriota y del actual gobierno. Por tal motivo, la UNE, Encuentro por Guatemala, WINAC, URNG y algunos diputados de Todos votaron en contra de los 3 aspirantes. Esperamos realmente que la nueva autoridad realmente se comprometa a luchar para evitar esos abusos que han venido dándose en el Estado, especialmente esos contratos de hidroeléctricas, recursos naturales que tanto han afectado al país. Esperamos realmente que la Comisión por la Transparencia, que no sé de qué ha servido, de verdad se mejore, se reforme o se investigue. Y esperamos que de verdad las personas que están hoy en día en la SAT sigan siendo investigadas. A pesar que Adela Camacho era una de las favoritas, recibió muy poco apoyo en el legislativo. A la hora de la elección obtuvo 10 votos a favor, mientras Adrián Zapata 2. Luego de la votación y que los diputados razonaran su voto, el vicepresidente electo llegó al Congreso para ser juramentado y tomar posesión en el cargo. Por algunos minutos se reunió a puerta cerrada con el presidente del Congreso. En nombre del Congreso de la República y del pueblo de Guatemala, aquí representado, legal, legítima y solemnemente le doy posesión del cargo de vicepresidente de la República de Guatemala para finalizar el presente periodo. En un acto protocolario, Maldonado firmó el libro de oro, le impusieron el pin y se dispuso a saludar a la mayoría de los diputados presentes. Incluso algunos aprovecharon para tomarse fotografías con el nuevo funcionario. Maldonado deberá ocupar el cargo hasta el 14 de enero de 2016 y tal como lo establece la Constitución en su artículo 192, tendrá las mismas funciones y preeminencias como si hubiese sido electo en comicios generales. Además, Maldonado se podría convertir en el presidente de la República si Otto Pérez Molina accede a la petición de la ciudadanía de renunciar por los actos de corrupción durante su gobierno. Y seguimos con la información porque el presidente Otto Pérez espera que rápidamente quede en el olvido la crisis de la renuncia de Roxana Valdetti y asegura, como escucharemos a continuación, que no recibió ningún tipo de presión por parte de ningún país ni entidad para proponer en la terna a Alejandro Maldonado. Lo que se afirma es que buscó consensos para lograr una rápida salida a esta falta de vicemandatario. Yo le diría que él no responde a ningún sector y él lo acaba de manifestar, responde a la población. Se debe, y él lo acaba de decir, al pueblo de Guatemala. Creo que en este es un momento complejo en el cual todos los sectores de la sociedad guatemalteca debemos de estar unidos y debemos de ver hacia adelante cómo no solo logramos mantener la institucionalidad de nuestro país, sino además de eso fortalecer los procesos, tanto unos que ya están caminando como otros procesos que tendremos que iniciar para lograr cambios importantes y fortalecer y profundizar el sistema democrático en nuestro país. No hay presión del sector privado, no hay presión de la Embajada de Estados Unidos. El proceso se dio de una forma, yo diría, lo más abierto posible. Comentarios van a haber muchos, que el 100% de la población esté de acuerdo con una persona o que los 158 diputados hubieran votado a favor del vicepresidente hubiera sido muy difícil. Bueno, lo cierto es que Maldonado ha asumido la vicepresidencia, algunas bancadas justifican la elección, algunos dicen que hubo un acuerdo previo para su elección, lo cierto es que ya hay nuevo vicepresidente, pero para verlo desde el punto de vista legal, cómo se desarrolló esta elección y sobre todo las expectativas que hay de distintos sectores por lo que puede realizar Maldonado durante estos meses que le quedan junto al presidente Otto Pérez Molina. Saludamos a Omar Barrios, director del Centro de Estudios de Derecho. Omar, buenos días. Bueno, opinión y lectura que hacemos de la selección y elección de Maldonado. Buenos días, Ricardo, y siempre buenos días a todos. Pues definitivamente la lectura sigue siendo un proceso tambaleante, que se tuvo muchas dudas desde un inicio con la terna
que se nombró, que ya casi que fue una penta en vez de una terna, pero eso sería como que analizar el procedimiento en su incorporación. Creo que lo más importante aquí, Ricardo, es ver que se está ingresando una persona al gabinete de gobierno, al Consejo de Ministros, que siempre tiene un contacto con la organización patriota y que no es malo. Lo que yo no compartía, y se lo comentaba en una oportunidad a los colegas, es que sea una persona jurisdiccional, aunque se respeta mucho el prestigio que mantiene el abogado Alejandro Maldonado y su experiencia política. Recordemos que él ya fue, aunque en otro contexto, ya fue ministro de Estado y ha estado dentro de la parte ejecutiva, aunque su función en todos esos últimos años ha sido dentro del ámbito jurisdiccional. Pero creo que es una buena oportunidad para Guatemala que a él se le pueda exigir a una persona que tiene recorrido qué papel va a jugar con el presidente de la República durante estos meses. La gente tiene que tener bien claro que se convierte en parte de un equipo de trabajo, parte de una organización ejecutiva y que tiene que cumplir las funciones de coadyuvar en la dirección ejecutiva. Lo que le tiene que exigir la población a Alejandro Maldonado es la rendición de cuentas y la transparencia. ¿Se darán los escenarios, como comentábamos, para que él pueda interactuar? De todas maneras, tú lo comentabas el otro día en una entrevista, no es un periodo menor, estamos hablando de prácticamente el 20% de la gestión de estos 4 años, pero ¿tendrá él la posibilidad, por no pertenecer quizás al círculo cercano de las autoridades del gabinete, de poder avanzar en algunos temas? Porque, insistimos, hay muchas expectativas por parte de la población en lo que él puede hacer en el gabinete. La verdad no creo que pueda avanzar en muchos temas. Él recibe una organización vicepresidencial que ya está estructurada por la anterior vicepresidenta. No es una transición normal. Platicábamos contigo sobre la gran importancia que representa la transición cuando un gobierno es electo. Y ahora que es el nombrado, la transición va a ser muy corta, no va a tener mucho tiempo para poder adaptar al personal de confianza que él necesita. Y las personas están viendo a este vicepresidente como un contrapeso para el presidente, como alguien que lo va a controlar, como alguien que va a estar verificando y comunicándole a la población toda esa información. Pero no creo que el vicepresidente Maldonado vaya a lograr eso en tan poco tiempo. Lo que sí tiene que tener presente el licenciado Maldonado es de que él está en una alta probabilidad de convertirse en presidente de la República en cualquier momento. Ese es un tema que, por supuesto, vamos a analizar en las próximas semanas. Vamos a esperar, cuál es la decisión y cuáles son los primeros pasos que él piensa tomar como vicepresidente. Y vamos a abordar también este tema, también tomando en cuenta lo que va a pasar mañana frente a la plaza. Muchas gracias, Omar, por la llamada telefónica. Omar Barrios, por supuesto, analista político, director del CEDE. Pero tenemos esta pregunta que ya tenemos en redes sociales para que usted pueda opinar sobre el tema. Justamente sobre esta elección, quien asume la vicepresidencia del país, Alejandro Maldonado. Vamos con más noticias, Cristal. Y en este mismo tema, las críticas que se han generado tras el nombramiento de Alejandro Maldonado han sido sobre las decisiones tomadas cuando fungía como magistrado. En estos procesos se retrotrajo en el caso por genocidio, dejó en firme la polémica elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y además también otros procesos. Él, al ser presentado con el gabinete de gobierno, se defendió de los señalamientos, así que vamos a escuchar lo que decía. La potestad de rescindir contratos, porque estos son contratos de gobierno y deberán de seguir el curso correspondiente. Si a mí se me va a juzgar por las decisiones que toma la Corte de Constitucionalidad, le diré que la Corte es un cuerpo colegiado y que las decisiones se toman conjuntamente. Cierto que en algunas oportunidades hay votos disidentes, razonados. Hay muchos que creen que la Corte de Constitucionalidad es la Corte Celestial, cuya instancia es definitiva. Pues no es cierto. Sobre de la Corte de Constitucionalidad está la convencionalidad de derechos humanos. Y nadie ha acudido a impugnarla a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y yo diré que el magistrado ponente que dictaminó la invalidez constitucional de la candidatura del Río Murphy, así fue, y no pudo participar porque la ponencia mía fue la que la Corte avaló, con un voto razonado disidente, por cierto.
antes de decidir extinguir una entidad, hay que analizarla, valorizarla y discutirla. Y yo me propongo también tener equipos de refresco a nivel de decisión política para que iluminen con sus investigaciones y su estudio la solución más viable. No es mi propósito entrar con el tractor barriendo las instituciones. Tampoco voy a exponer a mis hijos y a mi esposa de bienes que no tengo cuantiosos para que sean objetos de extorsión y de chantaje. Bueno, y el nuevo vicepresidente manifestaba sus prioridades en torno a la falta de transparencia y credibilidad que atraviesa el Ejecutivo. ¿Cuál es la mayor responsabilidad que asume en este periodo de crisis que atraviesa Guatemala? Responde a estos interrogantes en la siguiente entrevista. ¿Cuál es la mayor responsabilidad que asume en este periodo de crisis que atraviesa el país? Tenemos que coadyuvar a rescatar la confianza del pueblo de Guatemala en todas sus instituciones, en toda la convencionalidad que tenemos de que entiendan todos que Guatemala merece un mejor destino. ¿Cómo abordará los temas de corrupción? Primero, con el ejemplo. Yo llevo 50 años de abogado y 65 de actividad política y creo que es posible que nosotros hagamos docencia para que la función pública sea para servir. Creo que la posibilidad que he llevado de sobrevivir políticamente en Guatemala es porque no he estado nunca expuesto a ningún comentario o sindicación y así quiero terminar tranquilo. ¿Cuál es la labor más fuerte que piensa realizar en estos 8 meses restantes? Consolidar los programas que van en marcha, transparentarlos y abrir el espacio que la vicepresidencia puede tener para otros actores políticos y sociales. ¿Continuará con la línea de trabajo que dejó la ex vicepresidenta Roxana Baldetti? No, realmente hay que hacer unas prioridades y en este momento una de las grandes prioridades es la transparencia y la confianza. De manera de que trabajaremos con intensidad para recuperar la solidaridad del pueblo guatemalteco. ¿Complican su gestión las presiones sociales que existen actualmente? Yo creo que las presiones deben ser canalizadas constructivamente. Nadie puede en ningún tiempo pensar que duerme en sus laureles. Todos tenemos que despertar pensando en los demás y que estamos en una vitrina, estamos expuestos a los comentarios públicos. ¿Ha considerado que ahora que asume la vicepresidencia se quiera remover a Otto Pérez Molina? No sé eso, no lo puedo ni siquiera imaginar. Yo he llegado a la vicepresidencia para que exista un orden constitucional y jamás el vicepresidente podrá ser instrumento de la ruptura de ese orden. Todo tiene que ser normal. ¿Podría emitir alguna opinión respecto a la gestión de Roxana Baldetti? Tendré que estar ahí cerca para ver los antecedentes, pero todos los funcionarios estamos expuestos a un veredicto, que es el veredicto del pueblo. Esperamos que en su momento cada quien responda por su propia conducta. Tras la elección del nuevo vicepresidente que fungía como un ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad, ahora se busca en la Alta Corte a su suplente. Por el momento asume interinamente la magistrada María de los Ángeles Araujo. Sin embargo, el Congreso de la República deberá determinar si deja a Araujo como titular y elige a una nueva suplente, o bien puede elegir a una titular y regresa a Araujo como una suplente. La Corte de Constitucionalidad debe tener por ley a 5 magistrados titulares y a 5 suplentes. El periodo restante de la actual magistratura son 11 meses, pues para abril del 2016 asume una nueva corte para el periodo 2016 a 2021. Escuchemos qué es lo que procede en voz del ex magistrado y ahora vicepresidente Alejandro Maldonado.
Corresponde ahora asumir interinamente a la magistrada suplente, María de los Ángeles. Y en su tiempo el Congreso decidirá si la confirma o se elige a otro magistrado. 6 de la mañana con 23 minutos. Vamos ahora con las noticias departamentales. Hay más. Continuamos conociendo la información, qué es lo que sucede en el interior de nuestro país, y ponemos en pantalla la sección departamental de Prensa Libre. Dejan de atender fase 2 de alfabetización, reducen presupuesto en Huehuetenango. Alfabetizados no completarán proceso de aprendizaje de lectoescritura. Muchos alfabetizados en Huehuetenango no podrán continuar entonces con su preparación, y es que 1 millón de quetzales menos recibió este año este departamento, por supuesto, para atender la fase 2 de alfabetización. Y hablando de noticias departamentales, vamos a seguir conociendo reacciones tras la elección del nuevo vicepresidente, porque también hubo reacciones en el interior del país. En Quiché, la alcaldía indígena de la región Ixchil y sus representantes afirmaron que vigilarán de cerca las funciones de Alejandro Maldonado como vicemandatario, ya que durante su periodo como magistrado de la Corte de Constitucionalidad emitió resoluciones que afectaron por una parte y por otra beneficiaron al pueblo Ixchil. Ante la elección del nuevo vicepresidente de Guatemala por parte del Congreso de la República, la alcaldía indígena de la región Ixchil de Quiché da su punto de vista, manifestando que no olvidan que Alejandro Maldonado, al ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad, votó a favor de que se anulara la sentencia en contra de Ríos Montt en el caso de genocidio. Es negar una verdad, y que ellos saben de que hubo genocidio, y que nosotros, la actuación que tuvieron en ese momento para nosotros es irresponsable para nosotros. Sin embargo, nosotros hemos dicho de que la sentencia que hubo en los tribunales sigue siendo válida para nosotros. Pero reconocen que también apoyó la resolución a favor del pueblo de San Juan Cotzal para realizar una consulta comunitaria en el tema de un proyecto hidroeléctrico, esperando que como vicepresidente honre esta resolución. Mantenga su palabra y que sea coherente en estas últimas resoluciones que dio, donde se dice, donde se reconoce el derecho de los pueblos indígenas, de las autoridades indígenas, y también reconoce la necesidad de la consulta antes de la realización de cualquier proyecto. Más adelante estaremos ampliando la información